Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Hoy nos encontramos desde el set del programa Ver para Crecer, que es el programa que ha creado el doctor Luis Ángel Díaz. Él es reconocido en El Salvador por los múltiples aportes que ha hecho a la sociedad salvadoreña desde el aspecto cristiano evangélico. Y exactamente sobre uno de esos aportes es que vamos a conversar el día de hoy. Tengo en mis manos el libro Desarrollar una visión, que es el primer libro escrito por el doctor Luis Ángel Díaz, con todo su conocimiento, recabando las experiencias, su trayectoria, que por cierto ya vamos a conversar cuántos años tiene de trayectoria y qué es lo que llevó a realizar este lanzamiento. Doctor, ¿cómo está usted? Bueno, gracias por esta oportunidad. En estos programas anteriores he estado siendo entrevistado por 2 periodistas, así que es un privilegio realmente para mí y sobre todo por la experiencia que cada uno de ustedes ha tenido. Así que gracias, hermano Luis Medina, periodista salvadoreño. Gracias a usted por la oportunidad que nos da de poder compartir en su programa, que tiene un amplio alcance, una audiencia bastante grande, donde usted siempre está hablando de liderazgo y que entiendo también que es sobre lo que el libro desarrolla o trata en cada uno de sus capítulos. Y si pudiéramos contando, por ejemplo, ¿cómo nace la idea de escribir este libro en específico? Pues fíjense de que surge a iniciativa de mi hijo Luis Aristides. Sí. Él estaba con la idea de que yo escribiera parte de mi historia y pues simplemente eran pláticas, pero todo ya tomó forma cuando él me dijo, vamos a hacerlo. Uh-huh. Es bastante complicado empezar a escribir, no es ¿Cuánto nada tiempo fácil. llevó el proceso? Año y medio. Sí. Año y medio. Un proceso largo. Tiempo largo. Aparte de esto, se requería un equipo, porque no... De profesionales que conocieran profesionales la materia. que están vinculados con esto de la escritura de libros. Entonces, la idea era básicamente plasmar la vida, que en mi caso yo he pasado, pero no solo eso, sino la vida de mis abuelos y la vida de mis padres. Entonces, en el libro básicamente relató eso, pero lo hicimos de manera más intencional, porque justamente en el libro nosotros encontramos acá 13 capítulos que señalan etapas críticas, en donde relato parte de mi historia, pero también en cuanto a decisiones que se tomaron en esa época. Y en cuanto a lo que es la tesis de este libro, tiene que ver con que Dios entrega la visión, pero se construye en familia y se desarrolla en el contexto de familia. Cuando usted dice que se construye en familia y se desarrolla en el contexto de familia, ¿cómo se hace para involucrar a la familia como tal? Porque se oye excelente la propuesta, pero que sean parte es un reto extremadamente grande. Es un reto por el hecho de que acá entran ya aspectos espirituales y también la capacidad de influencia de los padres hacia los hijos. Por supuesto que esto empieza desde que los niños son pequeños. Y esa es básicamente la historia mía. Es un proceso en el que hay que estar básicamente dependiendo mucho de Dios, porque en muchas etapas de este proceso, sinceramente no entendía lo que Dios quería hacer, sino que fue tiempo después que yo entendía qué es lo que Dios quería, y entonces le daba seguimiento a lo que yo ya estaba haciendo sin haberlo entendido. Lo mismo pasó con mis padres, quizás fue más complicado con ellos porque sin ser cristianos, Dios los llevó a ciertos puntos críticos de decisión que también esas decisiones los llevaron a lugares geográficamente reales, pero que se convirtieron en lugares estratégicos, en donde ellos tomaron decisiones que le hicieron un cambio a lo que es el desarrollo de la familia y por supuesto al desarrollo de la visión, porque justamente yo hablo del desarrollar una visión y no me estoy refiriendo a desarrollar una iglesia, me estoy refiriendo a desarrollar un proyecto de vida que incluye obviamente asuntos eclesiásticos. Unción para su propia generación. Con todo lo que usted ha venido comentando, tengo la sensación que usted está haciendo un planteamiento
de cuando usted habla de sus bisabuelos, usted habla de sus abuelos, Sí. de sus padres y en este caso de su generación, y hoy la generación de sus hijos. Unción para su propia Para generación. mi propia generación. ¿Cómo Fíjese funciona que eso? esta parte tiene que ver con el momento en el que yo como padre estaba ya dentro del ministerio pastoral y entendí algunas cosas, porque cuando uno es parte de una organización y sobre todo ha pasado por procesos formativos, llega a entender ciertas cosas que a lo mejor la generalidad de cristianos no las entiende. Pero hubo un curso que a mí me impactó mucho y se utilizó como herramienta principal el libro que se llama Liderazgo que perdura en un mundo que cambia. Ujú. Para mí, esa materia que nos compartieron, que por cierto la compartió el pastor David Peraza Lemos, que durante un tiempo fue supervisor de nuestra iglesia, él era también maestro del Instituto Bíblico, pues utilizó ese libro, pero a mí ese libro me sacudió. Apenas yo tenía probablemente unos 19 años, probablemente. Ujú. Pero ese libro básicamente marcó en cierta forma, un antes y un después en cuanto al entendimiento del liderazgo. Ujú. Entonces empecé a tomar, ya estando en el ministerio, empecé a tomar ciertas acciones con más claridad, ¿verdad? Y entonces, ya estando en el ministerio, yo contraigo matrimonio con mi esposa, Ana Luisa Madrid de Díaz, y luego pues con el transcurrir de los años, 3 años o 5 años después, ya estaban mis hijos y yo ya entendía que yo tenía que desarrollar un proceso. Pero este proceso no es simplemente para mí, también era para ellos. Entonces, cuando yo escribo esta parte, este primer capítulo, Unción para mi propia generación, esto para su propia generación, yo me refiero a ellos. Okay. Estando niños, yo entiendo que debo de trasladar mi experiencia, mi conocimiento, mi respaldo espiritual, mi intercesión en oración por ellos, para que sea depositada en ellos ese llamado de Dios y esa capacidad espiritual para emprender el proyecto de Dios para ellos. Entonces, en este sentido, hay una tarea importante de todo padre. Cuando nosotros no vamos de la mano de Dios, aunque no entendamos las cosas, pero si vamos de la mano de Dios, llegará un momento en el que uno va a entender lo que Dios quiere hacer. Así que desde pequeño yo entendí que mis hijos tenían un propósito muy claro de parte de Dios para sus vidas. En aquel momento yo no lo entendía con claridad, pero yo oré por ellos. Entonces, esa experiencia la relato siendo ellos muy pequeños, apenas Luis Aristides tal vez unos 5 años, Ingrid unos 2 años, en el que yo literalmente me levanto una madrugada a orar por ellos, porque yo sabía que había algo especial y esa madrugada Dios hizo algo impactante, que a lo mejor algunos digan cómo es eso, explíquelo mejor, pero no tendría el tiempo para hacerlo debido a que fue una experiencia espiritual importantísima. Oro por ellos, pongo mis manos sobre ellos y sus cuerpos empiezan a temblar como que hubiera alguna energía eléctrica circulando en sus cuerpecitos, pero sencillamente yo relato lo que hice. Oré, puse mis manos sobre la frente de ellos y sus cuerpos empezaron a temblar y yo entendí que algo especial estaba pasando. Yo en lo personal no experimenté nada espiritualmente excepcional. Simplemente oré y puse mis manos sobre ellos. Usted hizo lo que sintió. Lo que sentí hacer, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué fue lo que Dios hizo con ellos? Eso yo no lo tengo, no es que no lo tenga claro, sino que no puedo explicarlo en el sentido de que desconozco la parte espiritual que ellos tuvieron, vivieron. pero ellos no se despertaron, ellos seguían dormidos. Entonces, yo entendí de que en esa noche había pasado algo especial y sabía de que era parte del llamado de Dios para sus vidas. Por esa razón, desde niños, ellos tuvieron experiencias espirituales muy fuertes. Ellos conocen de Dios, ellos tienen sus propios compromisos con Dios porque ellos tuvieron su propia experiencia con Dios. O sea, yo no tengo que decirles, agarren la Biblia y léanla, oren. Yo no tengo que decirles eso, ellos lo saben que tienen que hacerlo. Y entienden de que si no lo hacen, están en problemas. Ahora, no conmigo, sino con Dios.
Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Si existiera una receta para poder definir lo que usted está planteando en el sentido de, porque usted dijo, ellos tienen y viven su propia experiencia con Dios. Yo Sí. no tengo que decirles lean la Biblia. Presionarlos. Entonces, ¿cómo se hace para que el individuo a corta edad Ujú. pueda vivir su propia experiencia? Se me viene a la mente el hecho de raíces, pero también alas, y no interponerse en el proceso de crecimiento de su vida, sino impulsarlos. ¿Cómo se hace para interpretar eso? Bueno, realmente eso depende del desarrollo espiritual de los padres. Si nosotros nos ponemos en modo búsqueda de Dios, hoy está de moda esa frase, Sí. en modo avión, dicen algunos, ¿no? En este caso, en modo búsqueda completa de Dios, Dios en su misericordia actúa. Y aunque nosotros no lo entendamos, pero Él va paso a paso guiando a nosotros mismos y a nuestra familia. Entonces, una de las cosas que yo tuve muy claro desde que fui llamado al ministerio, apenas a mis 16 años y medio, jovencito, sí. yo entendí que Dios me estaba llamando a servir como pastor maestro. Entonces, cuando yo tomé la decisión de encauzar mi formación como pastor, vine al Instituto Bíblico a Santa Tecla, aquí en El Salvador, pasé 2 años estudiando para graduarme de maestro en educación cristiana. Pero luego que ya terminé esos estudios, fui inquietado para continuar mis estudios y así fue como saqué mi bachillerato en humanidades. En aquella época así era el bachillerato. Que cuenta como una carrera universitaria. Ajá. Entonces empezamos en ese proceso, luego entro a la universidad, yo ya tenía clara la ruta que yo tenía que tomar, tomo la licenciatura en Ciencias de la Educación, me gradúo en 1995, luego 10 años después, en el 2005, estoy graduando como una maestría en docencia universitaria, posteriormente, antes de eso, un profesorado en teología, luego paso a una licenciatura en ciencias religiosas, luego hay otra maestría que curso en cuanto al liderazgo y luego el doctorado. Y ahí me he quedado, porque yo entiendo de que Dios me llamó a una tarea específica. Por lo tanto, yo tengo que hacer mi parte. Que va orientado a la enseñanza. Que va orientado a la enseñanza y al liderazgo. Ahora, eso a mí me permitió poder diseñar para mis hijos la ruta de su formación. Y siempre lo tuvo claro, pastor. Siempre lo tuve claro, exacto. O sea, yo sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer con ellos posteriormente? Pues eso sí, obviamente no lo sabía. Pero el camino a seguir sí lo tenía muy claro. Qué importante es cuando los padres nos descubrimos a nosotros mismos, sabemos quiénes somos, sabemos para qué Dios nos plantó en esta tierra, para qué Dios nos plantó en este país, porque esa es otra parte importante. Hay a muchos que Dios les ha permitido viajar a otras naciones, se han establecido en otras naciones, han desarrollado su potencial porque así Dios lo ha querido. Pero en mi caso, aquí me plantó. Pasamos 12 años de guerra, no me fui del país. Sí, pasamos otros 10 años de problemas de violencia exageradamente altísima aquí en el país. No decidí irme, pero aquí estoy. Y de hecho usted andaba por todo el territorio en su labor. El territorio en época crítica, de violencia. En guerra y también en la época en donde las maras gobernaban esta nación. Entonces, ¿qué hace que usted diga, yo me quedo a servir a mi país? Es el llamado. Es el llamado. Yo sabía de que Dios me quería aquí y sencillamente me quedé aquí. Y no fue que no tuve ofertas de viajar. Claro. Varios me decían, venite para Estados Unidos aquí, pero yo no me sentía muy motivado a eso. Posiblemente algunos digan, no, has perdido oportunidades. Pues realmente yo estaba convencido de que Dios me quería acá y es que realmente mi corazón estaba aquí en El Salvador. Yo no me miraba en otro país.
¿verdad? Y ahora inclusive hay algunos que me dicen, no, pero usted con su formación puede hacer otra cosa mucho más significativa en otra nación. Bueno, yo considero de que estoy en ese proceso. A lo mejor algunos desde el punto de vista humano pues tengan razón, pero yo sigo aquí. Y ahora pues gracias a Dios me desplazo a otras naciones para poder compartir este mensaje. Pero tenerlo claro es fundamental. Los padres y madres tenemos que saber cuál es la razón del por qué Dios nos dio vida y por qué nos plantó en los lugares donde estamos. Y sin queja, porque es bastante común, ¿verdad? Las quejas, ¿por qué al Señor se le ocurrió plantarme aquí en El Salvador y por qué no mejor me plantó en un país europeo, ¿verdad? Porque a lo mejor el plante de europeo lo tenemos, pero Dios se le ocurrió dejarnos aquí. Con un propósito. Es por gusto, con un propósito. Entonces, cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios y aparte de eso, desarrollamos nuestra tarea, que tiene que ver con formarnos e invertir en formarnos, para poder formar a otros. Para poder servir y transformar a otros. La formación que yo he logrado, pues ha sido por misericordia de Dios. Una carrera universitaria a nivel de licenciatura en la época en la que yo ya tenía 2 hijos, estaba casado, en lo que mis ingresos eran bien básicos, hacía grandes sacrificios. No es nada fácil. Yo no he recibido, al menos de mi primer título, jamás recibí un aporte, una donación para eso. Yo me rebusqué y de igual forma en la maestría fue una beca que me ofreció la Universidad Evangélica. Y pues eso todo Dios lo puso en el orden, ¿verdad? Lo importante es que nosotros tengamos que hacer nuestra parte, pero insisto, tenerlo claro es fundamental, porque eso implica que el proceso de nuestro propio desarrollo lo vamos a hacer a conciencia y no vamos a estar estudiando ni vamos a estar emprendiendo porque quiero estar ocupado, ¿verdad? O porque quiero un título colgado ahí en la pared. No, yo no me considero de eso. Si yo voy a estudiar es porque yo quiero aprender, yo quiero hacer uso de ese conocimiento para mejorarme a mí mismo primero, luego a mi familia y luego a los demás. ¿Eso es tener identidad, pastor? Claro, sí, porque resulta de que somos lo que Dios quiere que seamos, no lo que nosotros queremos, porque yo quería hacer otra cosa. ¿En la vida real? En mi época de joven yo quería emprender porque mis padres fueron emprendedores. Mi papá fue un emprendedor. Él siempre estaba buscando una idea para generar dinero. Nunca fue una persona conformista, en el sentido de que se quedó ahí como zapatero, ¿verdad? Mi papá me enseñó a ser zapatero, pues aquí me quedo para toda la vida. No. Siempre aspiró. Mi papá siempre aspiró a ser mejor. Inclusive, cuando yo estaba muy jovencito, apenas de unos 11, 12 años, yo ni me imaginaba que él estaba con su mente pensando en viajar a Estados Unidos para hacer algo mucho más grande. Eso me lo contó mi tío. Eso yo no lo sabía. Hasta hace unos 10 años atrás yo me di cuenta de eso. Entonces, esa capacidad de emprendimiento de alguna forma quedó en mí, por ahí registrado en mi cerebro. Yo quería emprender y mi emprendimiento era establecer en la ciudad de San Miguel, en El Salvador, un gran taller de mecánica automotriz. Mi plan era venirme a estudiar al ITCA, aquí a Santa Tecla, sí. Pero Dios le dio vuelta a todo. Así que desde el primer momento lo tuve claro, y todo padre de familia que tiene claro su llamado y tiene clara la ruta de su formación, téngalo en cuenta que Dios le va a respaldar, y no significa que no van a haber problemas, que no van a haber inconvenientes, que no van a haber distracciones en el camino. Por supuesto que lo va a haber, pero cuando uno está muy claro en lo que está buscando, Dios se encarga de ayudarnos. Y fue lo que sucedió en mí cuando se presentó una tremenda distracción en mi vida, que fue una distracción económica. Yo casi que dejo de lado el ministerio para involucrarme en una cuestión económica mucho más remunerada, pero en ese momento mi mamá me llamó la atención de manera muy enérgica y fuerte, y eso me hizo reaccionar y dije, no, yo tengo que mantener la ruta que he decidido. Los padres también tienen que tenerlo claro, porque si no, cualquier distracción de los hijos capaz que lo aplaudimos, capaz que decimos, no, está bien lo que estás haciendo, pero ¿qué si no va con el plan de Dios? Pastor, escuchando su historia tan enriquecedora, el tiempo
Se nos agotó. Se nos fue. En este programa, sin embargo, yo quisiera que usted, con base a su experiencia que tiene de décadas de trayectoria, pudiera decirnos en pocas palabras, ¿cómo puedo yo desarrollar una visión? Primero, aceptar que necesitamos de Dios. Y en este caso es rendir nuestra vida a Cristo. Segundo, estar dispuesto a ejercitar las disciplinas espirituales. Y aquí tiene que ver con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra, pero no solo con la lectura de la palabra, sino con el estudio de la palabra. Pero aparte de eso, también con la memorización de la palabra y sobre todo con la disposición de someternos a la palabra. Luego, estar dispuesto a servir en donde Dios nos ponga, porque esa es formación de carácter. En tercer lugar, convertirnos en verdaderos adoradores de Dios, porque eso es fundamental. Nuestra vida espiritual tiene que estar a los pies de Cristo. No debemos de jactarnos de nada. Y luego, encauzar nuestra inversión en lo que Dios nos ha llamado a hacer. No tenemos que ser escasos en esto, tenemos que invertir en nuestra propia formación sin lástima y en la formación de nuestra descendencia sin lástima, porque esto es lo que viene a provocar el desarrollo intelectual, académico, espiritual, laboral y en todos los aspectos que va a permitir que los hijos poco a poco vayan explotando en su propio desarrollo y sobre todo manteniéndose humildes delante de Dios. Pastor, gracias por su tiempo. Gracias también a cada una de las personas que están pendientes siempre de los programas, sobre todo por dejar un legado para las nuevas generaciones e impulsar la formación a través de este programa Ver para Crecer. Hasta la próxima. Bendiciones.